¿Alguna vez has notado que las cosas que más intentas controlar son precisamente las que más se te escapan de las manos? Piénsalo un momento, no como una pregunta retórica, sino como una observación real sobre tu propia vida. Cuando más te has aferrado a alguien, cuando más has necesitado que una situación saliera de cierta manera, cuando más has vigilado, calculado, anticipado cada movimiento posible. ¿Qué ocurrió? En la mayoría de los casos, la vida respondió con una ironía silenciosa. Se alejó exactamente hacia donde no querías que fuera. Y sin embargo, hay momentos en la vida de casi todas las personas, momentos que generalmente llegan después de una pérdida, después de un agotamiento profundo, después de que el alma ya no puede sostener más el peso de tanto esfuerzo, en los que algo cede, no como rendición, no como derrota, sino como una especie de soltar que viene desde adentro, desde un lugar que no sabemos nombrar bien, pero que reconocemos cuando lo sentimos. Y entonces, de manera casi incomprensible, las cosas empiezan a acomodarse solas. Esto no es magia, no es pensamiento positivo ni una promesa vacía. Es algo que Carl Jung observó con una profundidad que pocos pensadores han alcanzado. Que existe en nosotros una fuerza organizadora, una inteligencia interior que sabe hacia dónde ir, pero que solo puede actuar cuando dejamos de interferir con ella constantemente. Jung la llamaba de distintas formas en distintos momentos de su obra. A veces hablaba del self, del sí mismo, ese centro más profundo de la psique que trasciende al ego. A veces hablaba del proceso de individuación, ese camino único e irrepetible que cada persona tiene hacia su propia totalidad. Pero hoy no vamos a hablar de conceptos. Vamos a hablar de ti, de lo que ocurre dentro de ti cuando te preocupas demasiado, de lo que le haces a tus relaciones cuando intentas controlarlas desde el miedo, de lo que le haces a tu propia vida cuando no confías en el proceso, y de lo que empieza a ocurrir de manera casi misteriosa cuando finalmente sueltas. Quiero que te acompañes en este recorrido con honestidad. No necesitas tener todo claro. No necesitas haber leído a Jung ni saber nada de psicología profunda. Solo necesitas estar dispuesto a mirarte con un poco más de compasión y un poco más de curiosidad de la que normalmente te permites. Empecemos por el principio, por la preocupación misma. La preocupación, en su esencia más básica, es una forma de pensamiento que intenta resolver en la mente algo que todavía no ha ocurrido en la realidad. Suena casi razonable cuando lo describes así, ¿verdad? Anticipar, prepararse, prever. Pero hay algo en la preocupación que va mucho más allá de la planificación sensata. Hay en ella una cualidad obsesiva, repetitiva, casi adictiva. Como si la mente creyera que pensar el problema suficientes veces pudiera por fin resolverlo. Como si el solo acto de preocuparse fuera una forma de hacer algo. Recuerdo haber hablado con una mujer, la llamaré Sofía, que durante años vivió en un estado de alerta permanente. No era una persona ansiosa en el sentido clínico que la mayoría imagina. Era funcional, exitosa, incluso admirada por quienes la rodeaban. Pero por dentro, Sofía llevaba una conversación interna que nunca se detenía. Analizaba cada mensaje que recibía de su pareja, buscando señales ocultas. Repasaba conversaciones antiguas tratando de encontrar el momento exacto en que algo había cambiado. Planeaba respuestas para conversaciones que aún no habían ocurrido. Y cuando su pareja finalmente se alejó, Sofía me dijo algo que me quedó grabado. Lo vi venir desde hace meses. Me lo imaginé exactamente así. Y sin embargo, no pude evitarlo. Ahí está la paradoja. Sofía había dedicado una cantidad enorme de energía mental a anticipar ese dolor, y aún así, no pudo prevenirlo. Porque la preocupación no es una forma de control real, es una ilusión de control, y esa ilusión tiene un costo altísimo. Jung tenía una manera de describir esto que encuentro extraordinariamente precisa. Decía que cuando el ego, esa parte consciente y voluntaria de nuestra mente, intenta gobernar absolutamente todo, cuando no deja espacio para lo que él llamaba lo inconsciente, para esa vasta región de la psique que opera debajo de nuestra conciencia, entonces la energía psíquica se estanca, se vuelve rígida,
Y una psique rígida no puede fluir, no puede adaptarse, no puede crecer. Piensa en un río. Un río que fluye libremente tiene una fuerza natural. Encuentra sus propios caminos alrededor de los obstáculos. Nutre todo lo que toca. Pero si intentas controlar ese río en cada centímetro de su curso, si construyes muros en cada curva, si fuerzas el agua a ir exactamente donde tú decides, lo que obtienes no es un río más poderoso. Obtienes agua estancada, y el agua estancada con el tiempo se corrompe. La preocupación excesiva es eso, construir muros en el río de tu propia vida. Pero aquí viene algo que quiero que consideres con mucho cuidado, porque es donde la psicología junguiana se pone verdaderamente interesante. La preocupación no surge de la nada. No es simplemente un mal hábito de pensamiento que puedes eliminar con técnicas de respiración o afirmaciones matutinas. La preocupación, en su forma más profunda, tiene raíces, tiene una historia. Y esa historia, en la mayoría de los casos, empieza mucho antes de que tú puedas recordarla conscientemente. Jung hablaba de los complejos, que son esas constelaciones de emociones, recuerdos y patrones de comportamiento que se forman alrededor de experiencias cargadas emocionalmente, especialmente en la infancia. Un complejo no es algo malo en sí mismo. Es simplemente una forma en que la psique organiza experiencias intensas que no pudieron ser procesadas completamente en su momento. El problema ocurre cuando esos complejos empiezan a operar desde las sombras, cuando influyen en nuestras decisiones y reacciones sin que nos demos cuenta. ¿Qué tiene que ver esto con la preocupación? Todo. Porque cuando alguien se preocupa de manera crónica, cuando no puede soltar el control, aunque quiera, generalmente hay un complejo subyacente que está operando. Puede ser el complejo del abandono, esa herida profunda de quien aprendió de niño que las personas se van, que no se puede confiar en la permanencia, que hay que estar siempre alerta para no ser sorprendido por la pérdida. Puede ser el complejo de la insuficiencia, esa voz interior que dice que no eres suficiente, que si no te esfuerzas el doble, si no controlas cada detalle, todo se derrumbará, porque en el fondo no mereces que las cosas funcionen. Y aquí está algo que Jung observó con una lucidez que todavía me asombra. El mayor problema no es tener estos complejos, porque casi todos los tenemos en alguna medida. El mayor problema es no saberlo. Es creer que tus miedos son simplemente la realidad. Es confundir la voz del complejo con la voz de la razón. Sofía, cuando empezó a explorar su historia con más honestidad, descubrió que su necesidad de anticipar el dolor en sus relaciones venía de una experiencia muy temprana. Su padre había sido un hombre brillante pero profundamente impredecible emocionalmente. Había días de calidez genuina y días de distancia fría, sin que Sofía pudiera nunca entender qué había causado el cambio. Y su mente infantil, que necesitaba desesperadamente encontrar un patrón, una lógica, una manera de anticipar cuándo vendría el frío para prepararse, desarrolló un sistema de vigilancia hiperactivo que nunca se apagó del todo. No era que Sofía fuera ansiosa por naturaleza, era que había aprendido, en los años más formativos de su vida, que el amor era impredecible y que la única manera de sobrevivir emocionalmente era estar siempre alerta. Y ese aprendizaje, grabado en lo más profundo de su psique, seguía operando décadas después en relaciones con personas que no eran su padre, en situaciones que no eran las de su infancia. Esto es lo que Jung llamaba la sombra. No en el sentido simplista de las partes malas de nosotros, sino en un sentido mucho más rico y complejo. La sombra es todo aquello que hemos tenido que suprimir, negar o desconocer de nosotros mismos para sobrevivir en nuestro entorno original. Incluye miedos, heridas, pero también talentos y capacidades que nunca se desarrollaron porque no había espacio para ellos. La sombra no desaparece cuando la ignoramos. Se vuelve más poderosa. Empieza a actuar desde atrás del escenario, moviendo los hilos de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y la preocupación crónica, ese estado de alerta permanente, es muy frecuentemente la sombra actuando. Es la parte de ti que aprendió que el mundo no es seguro, que el amor duele, que no puedes confiar en que las cosas funcionen
y que por lo tanto necesita estar siempre preparada para el peor escenario. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? ¿Cómo se empieza a soltar cuando hay raíces tan profundas? La respuesta de Jung no es la que la mayoría esperaría. No es piensa positivo. No es confía más. No es controla tus pensamientos. La respuesta de Jung es mucho más valiente y mucho más radical. Conócete. Mira lo que hay en la sombra, no para eliminarlo, sino para integrarlo, para entender de dónde viene, para reconocerlo cuando aparece, para dejar de ser gobernado por fuerzas que no conoces, porque hay algo extraordinario que ocurre cuando empiezas a conocer tu propia sombra. Pierdes el miedo a ella, y cuando pierdes el miedo a tu propia oscuridad interior, cuando ya no necesitas huir de lo que hay en ti, algo en ti se relaja de una manera que ninguna técnica de relajación puede producir artificialmente. Es una relajación que viene de la verdad, del reconocimiento, de decirte a ti mismo, sí, tengo miedo, sí, hay heridas aquí, sí, hay partes de mí que todavía no entiendo del todo, y está bien. Ese está bien es el principio de soltar. Ahora quiero llevarte a otro nivel de esta exploración, porque lo que acabamos de hablar sobre la preocupación y la sombra tiene implicaciones enormes en el ámbito que más nos toca a todos, las relaciones. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen tener una especie de magnetismo natural en sus relaciones? No me refiero necesariamente a personas físicamente atractivas o socialmente hábiles, aunque pueden serlo. Me refiero a personas que tienen algo que es difícil de nombrar con precisión. Una especie de presencia, una calidad en cómo se relacionan que hace que los demás quieran estar cerca de ellas, que genera confianza casi de manera automática, que atrae sin esfuerzo aparente. Y luego están las personas que a pesar de sus mejores intenciones, a pesar de todo el esfuerzo que ponen en sus relaciones, parecen generar el efecto contrario. Cuanto más intentan, más se aleja lo que buscan. Cuanto más necesitan la aprobación de alguien, más parece que esa persona se distancia. Cuanto más se preocupan por la relación, más frágil se vuelve. ¿Qué distingue a estas dos experiencias? Porque no es una cuestión de suerte. Tampoco es simplemente una cuestión de técnica o de habilidades sociales. Hay algo más profundo ocurriendo aquí. Jung tenía una idea que ilumina esto de manera fascinante. Él observó que los seres humanos no solo nos comunicamos con palabras y gestos conscientes. Nos comunicamos también, y quizás de manera más poderosa, a través de lo que podríamos llamar nuestra energía psíquica, el estado real de nuestro interior, que se filtra hacia afuera de maneras que no siempre podemos controlar conscientemente. Cuando alguien está operando desde un lugar de necesidad, de miedo al abandono, de inseguridad profunda, eso se transmite. No siempre de manera obvia. A veces la persona lo disimula muy bien en la superficie. Pero hay algo en la interacción que los demás perciben de manera intuitiva, aunque no puedan articularlo. Una ligera tensión, una especie de urgencia subyacente. La sensación de que el otro te necesita de una manera que te pone en una posición de poder que no pediste y que, paradójicamente, se siente incómoda. Por el contrario, cuando alguien está operando desde un lugar de mayor plenitud interior, cuando no necesita desesperadamente que la relación funcione de cierta manera para sentirse completo o completa, cuando puede estar presente sin aferrarse, eso también se transmite y genera algo completamente diferente en los demás. Genera seguridad, genera interés genuino, genera ese magnetismo del que hablaba antes. Hay un hombre que conocí, lo llamaré Marcos, que durante años tuvo relaciones que seguían siempre el mismo patrón. Se enamoraba intensamente, entregaba todo desde el principio, se volvía completamente disponible y eventualmente la persona de quien se había enamorado empezaba a distanciarse. Marcos lo interpretaba como una falla de los demás. Las personas no valoran lo que tienen. Pero cuando empezó a explorar honestamente su propio interior, descubrió algo incómodo, que su entrega total y su disponibilidad absoluta no venían de una abundancia de amor, sino de un miedo profundo al rechazo, que detrás de cada gesto de generosidad había una pregunta no dicha: ¿ahora sí soy suficiente? ¿Ahora sí te vas a quedar? Y esa pregunta, aunque nunca la verbalizaba, lo impregnaba todo.
Las personas que se relacionaban con él lo sentían sin poder nombrarlo. Sentían el peso de tener que ser la respuesta a esa pregunta. Y ese peso con el tiempo se volvía insostenible. El día que Marcos empezó a trabajar genuinamente con esa herida, no a suprimirla ni a actuar como si no existiera, sino a verla, a entenderla, a darle el espacio que merecía dentro de su propia historia. Algo cambió en la manera en que se relacionaba, no de manera dramática ni de un día para otro. Pero poco a poco, las interacciones empezaron a sentirse diferentes, más livianas, más auténticas, menos cargadas de esa urgencia invisible que antes lo acompañaba a todas partes. Lo que Marcos descubrió, y lo que Jung habría reconocido inmediatamente, es que el verdadero magnetismo en las relaciones no viene de la técnica, no viene de saber qué decir o cómo comportarse. Viene de un estado interior que es genuino. Viene de haber hecho el trabajo de conocerse, de integrar las propias sombras, de no necesitar que el otro llene los vacíos que solo tú puedes llenar. Y aquí llegamos a algo que quiero explorar contigo con mucha profundidad, porque creo que es uno de los malentendidos más costosos que existen en la manera en que pensamos sobre el amor. Vivimos en una cultura que ha romantizado la necesidad en las relaciones. Te necesito se dice como si fuera la declaración de amor más profunda posible. La idea del alma gemela que te completa, que llena lo que te falta, que es la otra mitad sin la cual estás incompleto. Esa idea está tan profundamente arraigada en nuestra imaginación colectiva que pocas personas se detienen a cuestionarla. Pero Jung tenía una perspectiva radicalmente diferente sobre el amor. Para él, la proyección era uno de los mecanismos más poderosos y más problemáticos en las relaciones humanas. La proyección ocurre cuando tomamos aspectos de nuestra propia psique, especialmente aquellos que no hemos reconocido o integrado conscientemente, y los vemos en otra persona. Los proyectamos hacia afuera. Esto es lo que Jung llamaba el ánima y el animus. El ánima es la figura femenina interior en la psique del hombre y el animus es la figura masculina interior en la psique de la mujer. Estas figuras representan cualidades, energías y potenciales que cada persona lleva dentro de sí, pero que frecuentemente no ha desarrollado conscientemente. Y cuando nos enamoramos, especialmente en esa primera fase de intensa fascinación que todos conocemos, lo que ocurre en gran medida es que estamos proyectando nuestra propia figura interior en otra persona real. Nos enamoramos, en cierto sentido, de nosotros mismos, de la parte de nosotros que todavía no conocemos bien. Esto explica por qué el enamoramiento inicial tiene esa cualidad casi mágica, casi irreal. Porque en parte lo es. Estamos viendo en el otro algo que en realidad viene de dentro de nosotros. Y también explica por qué, cuando la proyección empieza a deshacerse, cuando empezamos a ver a la persona real en lugar de la imagen que habíamos proyectado sobre ella, muchas relaciones entran en crisis. No porque el amor haya muerto, sino porque el amor real apenas está empezando. El amor maduro, el amor consciente del que Jung hablaba, no es el amor de la proyección. Es el amor que surge después de que las proyecciones se han disuelto, cuando puedes ver al otro en su realidad, con sus contradicciones, con sus sombras, con su humanidad completa, y elegir seguir ahí, no porque lo necesites para completarte, sino porque la presencia de esa persona enriquece genuinamente tu vida y la tuya enriquece la suya. Eso es algo completamente diferente a la dependencia emocional, aunque desde afuera pueda parecerse. La dependencia emocional dice, te necesito para sentirme bien conmigo mismo. El amor consciente dice, me siento bien conmigo mismo y quiero compartir eso contigo. La dependencia emocional dice, si te pierdo, me pierdo. El amor consciente dice, si te pierdo, me dolerá profundamente, pero ¿seguiré siendo yo? ¿Ves la diferencia? No es una diferencia pequeña. Es una diferencia que lo cambia todo. Cambia la dinámica de la relación, cambia la manera en que te relacionas con el otro, cambia incluso lo que eres capaz de dar y de recibir. Y aquí vuelvo al tema central de todo esto, la preocupación, porque la preocupación en las relaciones
Ese estado de alerta constante, ese analizar cada señal, ese necesitar saber con certeza cómo se siente el otro, si te quiere lo suficiente, si la relación es sólida, si el futuro está asegurado. Toda esa preocupación viene precisamente de ese lugar de dependencia, de esa necesidad de que la relación funcione de cierta manera para poder sentirte bien contigo mismo. Y lo que ocurre cuando sueltas esa preocupación, cuando empiezas a trabajar genuinamente en tu propia completud interior, es que la relación puede respirar. El otro puede ser el mismo sin sentir el peso de tus expectativas. Tú puedes estar presente sin la distorsión del miedo, y desde ese espacio, algo completamente diferente se hace posible. Quiero detenerme aquí un momento y hacerte una pregunta que puede ser incómoda. ¿Cuánto de lo que llamas amor en tus relaciones más importantes es genuinamente amor? ¿Y cuánto es miedo disfrazado de amor? No te pido que respondas eso ahora mismo, solo te pido que lo dejes reposar, que lo observes en tu propia experiencia. Porque hay una diferencia muy real entre el amor que da y el amor que toma, entre el amor que libera y el amor que ata, entre el amor que nace de la plenitud y el amor que nace del vacío. Y la mayoría de nosotros hemos experimentado ambos, a veces en la misma relación, a veces en el mismo día. Jung creía que el proceso de individuación, ese camino hacia la propia totalidad, era el trabajo más importante que un ser humano podía hacer, y no lo describía como un proceso cómodo, lo describía como un descenso, como un encuentro con las propias profundidades, como una confrontación con todo aquello que habíamos preferido no ver. Lo comparaba con los mitos de héroes que deben descender al inframundo, no para quedarse allí, sino para regresar transformados, portando algo que no podían haber encontrado en la superficie. Ese descenso, esa disposición a mirar lo que hay en la sombra, a conocer las heridas y los complejos que nos gobiernan desde abajo, es lo que hace posible el soltar genuino, no el soltar superficial que es solo represión con otro nombre, no el ya no me importa, que en realidad significa me importa tanto que no puedo mirarlo, sino el soltar profundo que viene del conocimiento, del entendimiento, de la compasión hacia uno mismo. Hay algo que me ha parecido siempre extraordinariamente hermoso en el pensamiento de Jung, y es la idea de que la psique tiene su propia sabiduría, que no somos solo los pensamientos conscientes que tenemos sobre nosotros mismos, que hay una inteligencia más profunda operando en nosotros que se expresa a través de los sueños, a través de las coincidencias significativas que él llamaba sincronicidades, a través de las atracciones y repulsiones, que sentimos sin poder explicarlas del todo. Y esa inteligencia más profunda, ese sí mismo que trasciende al ego, sabe cosas que el ego no sabe. Sabe qué necesitas para crecer. Sabe hacia dónde tienes que ir. Sabe qué relaciones te nutren y cuáles te drenan. Sabe qué trabajo interior te falta hacer. El problema es que el ego, con su necesidad de control, con su miedo a lo desconocido, con su insistencia en que las cosas sean de cierta manera y no de otra, frecuentemente bloquea esa sabiduría más profunda. La ahoga con preocupaciones, la silencia con planes, la distorsiona con expectativas y cuando finalmente, ya sea por agotamiento, por dolor, por una crisis que no deja otra opción, el ego cede un poco. Cuando deja de intentar controlarlo todo, esa sabiduría más profunda empieza a operar y las cosas empiezan a acomodarse. No siempre de la manera que el ego quería, a veces de maneras completamente inesperadas. A veces perdiendo primero lo que parecía esencial para encontrar después lo que realmente importaba. Pero siempre, siempre, con una coherencia que solo se ve en retrospectiva, desde la distancia del tiempo. Quiero contarte algo que observé en mi propia vida, hace ya muchos años, en un periodo que en su momento me pareció simplemente un fracaso. Había construido con mucho esfuerzo una versión de mí mismo que creía que era la correcta. Una versión productiva, controlada, orientada a resultados. Una versión que sabía exactamente lo que quería y trabajaba sin descanso para conseguirlo. Y durante un tiempo, esa versión funcionó, o al menos parecía funcionar. Pero había algo que esa versión de mí mismo no podía ver, que debajo de toda esa productividad y ese control había un miedo enorme. El miedo a no ser suficiente.
El miedo a que si me detenía, si dejaba de hacer y de lograr, no quedaría nada valioso. Que mi valor dependía enteramente de lo que producía, de lo que conseguía, de lo que los demás veían en mí. Y entonces llegó un periodo en que las cosas dejaron de funcionar, no de manera dramática, sino de esa manera silenciosa y persistente que es incluso más difícil de manejar que las crisis obvias. Proyectos que no avanzaban, relaciones que se enfriaban sin razón aparente, una sensación creciente de vacío detrás de toda la actividad. Lo que hice en ese momento fue exactamente lo contrario de lo que habría sido sabio. Me preocupé más, trabajé más, controlé más, analicé más, como si la respuesta a ese vacío fuera simplemente más esfuerzo en la misma dirección. No fue hasta que, por puro agotamiento, me detuve que empecé a entender algo. El vacío no era un problema que resolver, era una invitación. Era la psique diciéndome que la versión de mí mismo que había construido era demasiado estrecha, que había partes de mí que no habían tenido espacio, que habían sido relegadas a la sombra en nombre de la productividad y el control, y que esas partes necesitaban ser reconocidas, integradas, vividas. Ese fue mi propio encuentro con la sombra, y no fue cómodo, fue en muchos momentos profundamente incómodo. Pero fue también el principio de algo que no tengo otra palabra para describir que libertad. Una libertad que no viene de no tener problemas, sino de no estar gobernado por miedos que no reconoces como tales. Y lo más sorprendente de todo, lo que todavía me parece casi milagroso cuando lo recuerdo, es que cuando dejé de intentar controlar tanto, cuando dejé de preocuparme con esa intensidad que consume todo, las cosas empezaron a moverse. No de la manera que yo había planeado, sino de maneras que no podría haber anticipado. Conexiones que se formaron solas, oportunidades que aparecieron sin que las buscara activamente, relaciones que se profundizaron de maneras que el control nunca habría permitido. Jung habría dicho que el sí mismo había encontrado finalmente el espacio para operar, que la inteligencia más profunda de la psique había podido hacer su trabajo cuando el ego dejó de obstruirla. Ahora bien, quiero ser muy honesto contigo sobre algo, porque sería deshonesto de mi parte pintarte esto como un proceso simple o lineal. Soltar no es fácil. No es un estado que alcanzas una vez y luego mantienes para siempre. Es una práctica. Es algo que tienes que elegir repetidamente, especialmente en los momentos en que el miedo vuelve, en que la preocupación regresa con toda su fuerza. Y habrá momentos en que no puedas soltar, en que el miedo sea más grande que tu capacidad de dejarlo ir. Y eso también está bien. Eso también es parte del proceso. Jung no describía la individuación como una conquista heroica y definitiva. La describía como un camino, con sus avances y sus retrocesos, con sus momentos de claridad y sus momentos de oscuridad. Lo importante no es llegar a un estado de perfecta ecuanimidad donde ya nada te afecta. Lo importante es la dirección, la disposición a seguir mirando hacia adentro, la voluntad de conocerte un poco más cada día, de integrar un poco más de lo que hay en la sombra, de vivir desde un lugar un poco más auténtico y un poco menos gobernado por el miedo. Hay una imagen que Jung usaba y que me parece extraordinariamente poderosa: la imagen del centro. Decía que el proceso de individuación es como encontrar el centro propio, no el centro que los demás esperan que seas, no el centro que tus miedos te dicen que debes ser, sino el centro real, el que está debajo de todas las máscaras, de todos los roles, de todas las versiones de ti mismo que has construido para sobrevivir o para ser amado. Ese centro, cuando lo encuentras, o más bien, cuando empiezas a habitarlo con más frecuencia, tiene una cualidad particular. Es estable sin ser rígido, es tranquilo sin ser indiferente, puede ser movido por las cosas que importan, puede sentir el dolor y la alegría con plena intensidad, pero no es arrastrado por ellas de la misma manera. Hay algo en ese centro que permanece, que no se pierde en la tormenta, y desde ese centro las relaciones son completamente diferentes, porque ya no te relacionas desde la necesidad de que el otro te complete, te relacionas desde la elección, desde el deseo genuino de compartir, de crecer juntos, de conocer y ser conocido.
Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Quiero hablarte ahora de algo que Jung llamaba la energía y que en el contexto de las relaciones tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que normalmente pensamos. Jung tenía una concepción de la libido que era mucho más amplia que la de Freud. Para Jung, la libido no era simplemente energía sexual. Era energía psíquica en su forma más general, la fuerza vital que impulsa todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Y esta energía, como toda energía, puede fluir o puede estancarse. Puede ser usada de manera que nos nutre y nos hace crecer, o puede ser consumida en actividades que nos drenan sin devolvernos nada. La preocupación es una de las formas más ineficientes de usar la energía psíquica que existen. Consume enormes cantidades de energía sin producir nada útil. Es como dejar el motor de un coche encendido en el garaje durante horas. Consume combustible, genera calor y ruido, pero no te lleva a ningún lado. Cuando dejas de preocuparte de esa manera crónica y agotadora, esa energía no desaparece, se libera y puede ser redirigida hacia cosas que realmente importan, hacia la creatividad, hacia las relaciones genuinas, hacia el crecimiento personal, hacia la presencia plena en tu propia vida. Hay una diferencia enorme entre estar alerta, que es una forma de presencia activa e inteligente, y estar preocupado, que es una forma de ausencia disfrazada de actividad. Cuando estás preocupado, no estás realmente aquí. Estás en el futuro imaginado, en el peor escenario posible, en la conversación que todavía no ha ocurrido. No estás en este momento, con esta persona, en esta situación real. Y paradójicamente, esa ausencia del momento presente es una de las principales causas de que las cosas no funcionen de la manera que deseas. Porque las relaciones, el trabajo creativo, el crecimiento personal, todo eso requiere presencia. Requiere que estés realmente aquí, con toda tu atención y tu energía disponibles. Recuerdo una conversación que tuve con una pareja, los llamaré Elena y Roberto, que llevaban años en una especie de guerra fría, silenciosa. No había peleas dramáticas, había algo peor. Una distancia creciente que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Elena se preocupaba constantemente por lo que Roberto pensaba de ella, por si todavía la amaba, por si la relación tenía futuro. Roberto, por su parte, se preocupaba por no decepcionar a Elena, por estar a la altura de lo que creía que ella esperaba de él. Y lo que ocurría en sus interacciones era que ninguno de los dos estaba realmente presente. Elena estaba ocupada monitoreando las señales de Roberto. Roberto estaba ocupado gestionando la imagen que proyectaba. Y entre esas dos ausencias, el espacio para la conexión genuina se había ido reduciendo hasta casi desaparecer. Lo que les ayudó no fue aprender técnicas de comunicación, aunque eso también tuvo su momento. Lo que les ayudó fue que cada uno empezó a mirar su propia preocupación, a entender de dónde venía, a reconocer los complejos que estaban operando. Elena empezó a ver que su necesidad de confirmación constante venía de una herida de su propia historia, no de algo que Roberto estuviera haciendo. Roberto empezó a ver que su miedo a decepcionar venía de un perfeccionismo aprendido en su familia de origen, no de una exigencia real de Elena. Y cuando cada uno empezó a trabajar con sus propias sombras, algo en la relación comenzó a respirar de nuevo. No porque los problemas desaparecieran de un día para otro, sino porque la energía que antes se consumía en la preocupación mutua empezó a estar disponible para la presencia genuina, para el encuentro real. Esto me lleva a algo que quiero explorar contigo con mucha atención, porque creo que es uno de los aspectos más profundos de todo lo que estamos hablando: la relación entre el conocimiento de uno mismo y la calidad de las conexiones que somos capaces de tener. Jung creía que no podemos conectar genuinamente con otro ser humano más allá de la profundidad a la que hemos conectado con nosotros mismos, que la calidad de nuestras relaciones externas es, en gran medida, un reflejo de la calidad de nuestra relación interna, no de manera mecánica ni simplista, porque la vida es siempre más compleja que cualquier fórmula, pero sí como una tendencia general que se confirma una y otra vez en la experiencia humana. Si no te conoces a ti mismo,
si hay grandes regiones de tu propia psique que permanecen en la oscuridad, si hay aspectos de tu propia historia que no has integrado, entonces tus relaciones cargarán con ese peso. No porque seas una mala persona, sino porque lo que no conoces de ti mismo inevitablemente se proyecta hacia afuera, inevitablemente crea dinámicas que no entiendes del todo, inevitablemente genera conflictos y distancias que parecen venir de fuera, pero en realidad tienen sus raíces dentro. Por eso el trabajo interior no es egoísta, es, paradójicamente, uno de los actos más generosos que puedes hacer en el contexto de tus relaciones. Cuando trabajas en conocerte a ti mismo, cuando integras tu sombra, cuando reduces la cantidad de proyecciones que llevas a tus relaciones, estás creando las condiciones para un amor más genuino, más libre, más nutritivo, no solo para ti, sino para las personas que amas. Hay una frase que se atribuye a Jung, aunque no estoy completamente seguro de su origen exacto, que dice algo así: quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Me parece una síntesis extraordinaria de lo que estamos explorando, porque la mayoría de nosotros pasamos una cantidad enorme de tiempo y energía mirando hacia afuera, buscando en el mundo exterior la confirmación, la seguridad, el amor, la validación que en realidad solo pueden venir de adentro, y mientras seguimos buscando afuera lo que solo existe adentro, seguimos en ese estado que Jung llama sueño. No el sueño nocturno, sino el sueño de la inconsciencia, el estado en que somos movidos por fuerzas que no reconocemos como propias. Despertar, en el sentido junguiano, no es una experiencia mística que le ocurre a unos pocos elegidos. Es el proceso gradual, imperfecto, a veces doloroso, de ir reconociendo más y más de lo que hay en la propia psique, de ir asumiendo la responsabilidad de la propia vida con mayor honestidad, de ir reduciendo la brecha entre quien crees que eres y quien realmente eres. Y en ese proceso de despertar, una de las primeras cosas que ocurre es que la preocupación empieza a perder su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque empiezas a relacionarte con ellos de manera diferente, empiezas a verlos no como amenazas que hay que neutralizar con anticipación, sino como información, como señales de lo que necesita atención, como invitaciones al crecimiento. Eso es completamente diferente a la preocupación. La preocupación te paraliza o te agota. La atención consciente te orienta y te nutre. Quiero hablarte ahora de algo que me parece crucial y que raramente se menciona en las conversaciones sobre crecimiento personal: el papel del cuerpo en todo esto. Jung era, en muchos sentidos, un pensador profundamente somático, aunque ese término no existía en su época. Entendía que la psique no opera solo en la mente abstracta, sino que se expresa también a través del cuerpo. Los complejos no son solo patrones de pensamiento, son también patrones de tensión muscular, de respiración, de postura, de sensación física. Cuando te preocupas, tu cuerpo lo sabe. Hay una contracción, una tensión, una forma de encogerse que acompaña a la preocupación. Y esa tensión física no es solo una consecuencia de la preocupación, es también una causa. Hay una retroalimentación constante entre el estado del cuerpo y el estado de la mente. Por eso, una de las maneras más directas de empezar a soltar es a través del cuerpo. No de manera exclusiva, porque el trabajo psicológico profundo también es necesario, pero sí como una puerta de entrada. Porque el cuerpo puede soltar antes de que la mente entienda completamente por qué. Hay personas que descubren esto a través del movimiento, del baile, del ejercicio físico intenso. Hay quienes lo descubren a través de la meditación o el yoga. Hay quienes lo descubren simplemente a través de aprender a respirar de manera diferente en los momentos de tensión. No existe una fórmula única, pero hay algo en aprender a habitar el propio cuerpo con más conciencia, en aprender a reconocer la tensión de la preocupación en el cuerpo y a soltar esa tensión deliberadamente, que tiene efectos que van mucho más allá de lo físico. Jung hablaba de la importancia de lo que llamaba las funciones inferiores, esas capacidades y modos de ser que hemos desarrollado menos, que están más en la sombra. Para muchas personas muy racionales y cerebrales, el cuerpo, la sensación física, la intuición,
son funciones inferiores. Y paradójicamente, son precisamente esas funciones las que pueden abrir puertas que el intelecto solo no puede abrir. Cuando Sofía, la mujer que mencioné antes, empezó a prestar atención a lo que ocurría en su cuerpo durante los momentos de mayor preocupación, descubrió algo revelador. Había una sensación muy específica en el pecho, una especie de contracción que aparecía siempre antes de que la cascada de pensamientos ansiosos comenzara. Era como una señal de alarma física que precedía al pensamiento. Y cuando aprendió a reconocer esa señal, a ponerle atención en lugar de seguir automáticamente la cascada de pensamientos, descubrió que tenía más opciones de las que creía. Podía elegir, en ese momento de reconocimiento, hacer algo diferente. Respirar más profundo. Preguntarse qué necesitaba realmente en ese momento. Reconocer que la alarma venía de su historia, no de la situación presente. Eso es lo que Jung llamaría traer algo de la sombra a la conciencia. No eliminar la respuesta, sino reconocerla, darle un nombre y en ese reconocimiento reducir su poder automático sobre ti. Ahora quiero explorar contigo una dimensión de todo esto que me parece especialmente rica: la relación entre soltar el control y la creatividad. Jung tenía una profunda fascinación por el proceso creativo. Creía que la creatividad era una de las expresiones más puras de la psique en su totalidad, no solo del ego consciente, sino de las profundidades del inconsciente. Y observó algo que cualquier persona que haya tenido una experiencia creativa genuina reconocerá: que los mejores momentos creativos raramente llegan cuando los buscamos directamente. Llegan cuando estamos en un estado de apertura receptiva, cuando hemos hecho el trabajo previo de preparación y luego soltamos la necesidad de controlar el resultado. Hay algo en la preocupación que es profundamente anticreativo. La preocupación cierra, contrae, reduce el campo de posibilidades a un número pequeño de escenarios que el ego puede manejar. La creatividad, por el contrario, requiere apertura. Requiere la disposición a no saber, a dejar que algo emerja desde un lugar que no puedes controlar completamente. Y esto es válido, no solo en el arte, o en la música, o en la escritura. Es válido en la vida misma, porque la vida, en su mejor versión, tiene una calidad creativa. No es simplemente la ejecución de planes predeterminados. Es un proceso de descubrimiento, de improvisación inteligente, de respuesta creativa a lo que surge. Cuando estás demasiado preocupado, cuando necesitas que todo salga de cierta manera, pierdes esa capacidad de respuesta creativa. Te vuelves rígido, y la vida, que siempre tiene sus propias ideas, simplemente te pasa por encima. Pero cuando sueltas, cuando te permites no saber exactamente cómo va a resultar todo, cuando confías en que tienes los recursos internos para responder a lo que venga, algo en tu manera de estar en el mundo cambia. Fundamentalmente, te vuelves más ágil, más presente, más capaz de ver oportunidades que antes no podías ver porque estabas demasiado ocupado mirando los peligros. Hay una paradoja hermosa en todo esto que quiero nombrarte directamente. La mejor preparación para el futuro no es la preocupación por el futuro, es la presencia en el presente, porque es en el presente donde tienes poder real. Es aquí, en este momento, donde puedes actuar, aprender, crecer, conectar. El futuro que tanto te preocupa se construye desde aquí, desde la calidad de tu presencia en este momento. Y la preocupación te roba ese presente, te lleva a un futuro imaginado que quizás nunca ocurra. Y mientras tanto, el presente con todas sus posibilidades reales pasa desapercibido. Jung tenía una manera de describir esto que encuentro extraordinariamente poética. Hablaba de vivir en el momento eterno, en ese punto de intersección entre el tiempo lineal y algo más profundo, más permanente, no como escapismo ni como negación del tiempo, sino como una manera de estar completamente vivo en lo que es real, en lo que está ocurriendo ahora, con toda la riqueza y la complejidad que eso implica. Quiero hablarte ahora de algo que puede ser la parte más práctica de todo lo que hemos explorado juntos. ¿Cómo se empieza a soltar? ¿Qué significa realmente en el día a día? Porque es fácil decir, suelta el control o deja de preocuparte. Pero si hay complejos profundos operando, si hay heridas que no han sido integradas,
si hay patrones que llevan décadas siendo la única manera que conoces de relacionarte con la incertidumbre, entonces simplemente suelta. Es un consejo que suena bien, pero que no lleva a ningún lado. Lo que Jung propondría, creo, no es suprimir la preocupación, no es forzar un estado de calma que no es genuino. Lo que propondría es empezar a conocer la preocupación, a observarla, a preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Qué parte de mí está hablando ahora? ¿Qué necesita realmente esta parte? ¿Qué historia está contando? Hay algo que se llama la función trascendente en la psicología junguiana, que es la capacidad de la psique de encontrar una síntesis entre opuestos que parecían irreconciliables, entre el control y el caos, entre la seguridad y el riesgo, entre lo conocido y lo desconocido. Esta función trascendente no opera desde el ego. Opera desde algo más profundo, pero el ego puede crear las condiciones para que opere, principalmente al dejar de insistir en que solo hay una manera correcta de ser y de hacer las cosas. En términos prácticos, esto puede significar cosas muy concretas. Puede significar aprender a tolerar la incertidumbre en pequeñas dosis, a propósito como una práctica. Puede significar desarrollar la capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte completamente con ellos. Puede significar explorar, a través de la escritura, de la conversación honesta o de la terapia, las raíces de tus principales miedos. Puede significar aprender a reconocer en tu cuerpo las señales de la preocupación y a responder a ellas de manera consciente en lugar de seguirlas automáticamente. Pero sobre todo, y esto es quizás lo más importante, significa desarrollar una relación de mayor compasión y menor juicio con tu propia psique. Porque la preocupación, los miedos, los complejos, no son fallas de carácter. Son respuestas que en algún momento tuvieron sentido. Son maneras en que una psique joven e indefensa intentó protegerse en un mundo que no siempre era seguro. Tratarlos con compasión no significa mantenerlos indefinidamente. Significa reconocerlos con gentileza, entender su origen y gradualmente, desde ese entendimiento, dejar de necesitarlos de la misma manera. Hay algo que observo una y otra vez en personas que han hecho este trabajo, que han emprendido de verdad ese camino hacia el interior del que Jung hablaba. Hay en ellas una especie de ligereza que no viene de la superficialidad, una ligereza que coexiste con la profundidad. Como si hubieran soltado un peso que llevaban tanto tiempo cargando que ya ni siquiera lo sentían como peso, sino simplemente como parte de ellos mismos. Y cuando sueltan ese peso, cuando se permiten ser un poco menos de lo que creían que tenían que ser y un poco más de lo que realmente son, algo en el mundo que los rodea responde. Las relaciones cambian, las oportunidades aparecen, las coincidencias se vuelven más frecuentes. Jung habría hablado de sincronicidad, de esa cualidad de los eventos que parecen responder a un estado interior de una manera que desafía la explicación causal simple. No sé si esas coincidencias son literalmente el universo respondiendo a un cambio interior. Quizás hay explicaciones más mundanas. Cuando cambias, percibes cosas diferentes. Cuando estás menos preocupado, tu atención se libera para notar oportunidades que siempre estuvieron ahí. Cuando tu energía cambia, las personas que te rodean lo perciben y responden de manera diferente. Pero lo que sí sé, lo que la experiencia de muchas personas confirma, es que hay una correlación real entre el trabajo interior y la calidad de la vida exterior. No de manera mágica ni inmediata, sino de esa manera profunda y duradera que solo el trabajo genuino puede producir. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental en el contexto de las relaciones amorosas específicamente: la diferencia entre el amor que nace de la completud y el amor que nace de la carencia. Ya mencioné esto antes, pero quiero profundizar porque creo que es uno de los aspectos más transformadores de todo lo que estamos explorando. En nuestra cultura, el amor romántico está frecuentemente asociado con la idea de necesitar al otro, de que el amor verdadero implica una especie de fusión, de que las fronteras entre los dos se disuelven, de que uno no puede vivir sin el otro. Jung,
Habría visto en esto una mezcla de proyección y dependencia que, aunque puede ser intensamente placentera en sus primeras etapas, inevitablemente lleva al sufrimiento. Porque cuando necesitas al otro para sentirte completo, le estás dando un poder sobre tu bienestar que ningún ser humano puede sostener indefinidamente sin que eso se convierta en una carga. El amor maduro, el que Jung asociaba con la individuación avanzada, no elimina la necesidad del otro. Los seres humanos somos seres relacionales y necesitar conexión, afecto e intimidad es completamente natural y sano. Pero hay una diferencia entre necesitar conexión, que es una necesidad humana universal y legítima, y necesitar a esta persona específica para poder estar bien. El amor que nace de la completud puede elegir. Puede decir, te elijo a ti, no porque sin ti no sería nada, sino porque contigo me convierto en más de lo que soy solo. Esa diferencia es enorme, porque el amor que elige es un regalo. El amor que necesita es una demanda. Y aunque las dos cosas pueden sentirse igual desde adentro, especialmente al principio, sus efectos en la relación son completamente diferentes. El amor que elige crea espacio. El amor que demanda lo consume. Y aquí volvemos al tema de soltar, porque para amar desde la completud, primero tienes que ser capaz de estar solo contigo mismo, no de manera permanente, no como un ideal de autosuficiencia total que niega la naturaleza relacional del ser humano, sino en el sentido de poder estar contigo mismo sin que eso sea una experiencia de vacío insoportable, de poder disfrutar de tu propia compañía, de tener una relación con tu propio interior que sea nutritiva y no solo aterradora. Jung hablaba de la soledad como una condición necesaria para el trabajo interior. No la soledad del aislamiento ni la del rechazo, sino la soledad elegida, el espacio de quietud en el que puedes escuchar lo que hay en tu propia psique sin el ruido constante de las distracciones externas. En esa soledad, muchas personas descubren cosas que les sorprenden. Descubren que tienen recursos internos que no sabían que tenían. Descubren capacidades y cualidades que habían proyectado en otros y que en realidad les pertenecen a ellos. Descubren que la compañía de su propio interior puede ser, cuando se ha trabajado un poco, genuinamente agradable. Y desde ese descubrimiento, la relación con los demás cambia fundamentalmente. Ya no vas al otro vacío buscando que te llene. Vas relativamente pleno, queriendo compartir y recibir desde un lugar de mayor igualdad y mayor libertad. Hay algo que quiero decirte directamente, porque creo que es importante nombrarlo con claridad. Todo lo que hemos estado explorando no es una promesa de que si haces el trabajo interior, todo en tu vida exterior saldrá perfectamente. La vida no funciona así. Habrá pérdidas, habrá dolores, habrá situaciones que no puedes controlar sin importar cuánto trabajo interior hayas hecho. Lo que el trabajo interior sí puede darte es una manera diferente de relacionarte con todo eso. Una mayor capacidad de estar con el dolor sin ser destruido por él. Una mayor flexibilidad para adaptarte a lo que la vida trae sin perder el hilo de quién eres. Una mayor claridad sobre lo que realmente importa y lo que es simplemente ruido. Jung no prometía una vida sin sufrimiento. Prometía una vida más auténtica. Y hay algo en la autenticidad, en vivir desde el centro real de quien eres en lugar de desde las máscaras y las defensas, que tiene su propio tipo de paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de saber quién eres mientras los enfrentas. Quiero llevarte ahora hacia algo que puede ser, quizás, la parte más íntima de todo este recorrido. Quiero hablarte de la relación que tienes contigo mismo. No como un concepto abstracto, sino como una relación real, con su historia, sus dinámicas, sus momentos de conexión y sus momentos de distancia. Porque así como puedes tener una relación sana o disfuncional con otra persona, puedes tener una relación sana o disfuncional contigo mismo. Y la calidad de esa relación interna es, en última instancia, la base de todo lo demás. ¿Cómo es tu relación contigo mismo? ¿Eres un buen compañero para ti? ¿Te tratas con la misma compasión que tratarías a alguien que amas? ¿O hay una voz interior que es dura, crítica, que nunca está satisfecha, que siempre encuentra algo que mejorar?
que rara vez te permite simplemente estar bien con quien eres, para muchas personas, esa voz interior crítica es tan familiar, tan constante, que ya ni siquiera la perciben como una voz. La perciben simplemente como la realidad, como la verdad objetiva sobre quiénes son. Jung llamaría a esa voz el crítico interior y la vería como una de las formas más comunes en que la sombra opera, porque esa voz no es la verdad sobre ti. Es una construcción psíquica que se formó en un contexto específico, generalmente en la infancia, como una manera de anticipar el juicio externo y así controlar el dolor del rechazo. Si yo me critico antes de que me critiquen, si soy más duro conmigo mismo de lo que cualquier otro podría serlo, entonces el juicio externo no puede sorprenderme ni herirme de la misma manera. Es una estrategia de supervivencia psíquica que en su momento tuvo sentido, pero que en la vida adulta se ha convertido en un obstáculo enorme para la plenitud. Cuando empiezas a reconocer esa voz, como una de las muchas voces que hay en tu psique y no como la única verdad, algo importante ocurre. Puedes empezar a relacionarte con ella de manera diferente, no a suprimirla, porque eso solo la vuelve más fuerte desde la sombra, sino a escucharla con curiosidad, a preguntarte qué necesita, a reconocer su origen y gradualmente a elegir si quieres seguirla o no. Y en ese espacio de elección, en esa pequeña pero crucial distancia entre el impulso y la respuesta, reside una de las formas más profundas de libertad que un ser humano puede experimentar. Jung hablaba del proceso de individuación como un proceso de hacerse más completamente uno mismo, no un yo ideal, no el yo que los demás esperan, no el yo que el crítico interior cree que debería ser, sino el yo real, con sus contradicciones, con sus sombras, con sus dones únicos, con su historia particular. Y hay algo extraordinariamente liberador en la idea de que no tienes que ser perfecto para merecer una vida plena. No tienes que haber resuelto todos tus problemas psicológicos para poder amar y ser amado. No tienes que haber integrado completamente tu sombra para tener relaciones genuinas. Puedes hacerlo en el camino. Puedes crecer mientras vives. Puedes amar mientras aprendes a amarte. El proceso de individuación no es un prerequisito para la vida. Es la vida misma, vivida con mayor conciencia. Estamos llegando a un punto en este recorrido donde quiero ofrecerte algo que no es una conclusión, porque las verdades más importantes no tienen conclusiones definitivas, sino una invitación a considerar tu propia vida desde una perspectiva un poco diferente. ¿Qué sería diferente en tu vida si dejaras de preocuparte tanto? No de manera irresponsable, no ignorando lo que necesita atención real, sino soltando esa capa de preocupación crónica que no resuelve nada, pero consume todo. ¿Qué relaciones podrían respirar de manera diferente si llevaras a ellas un poco menos de necesidad y un poco más de presencia genuina? ¿Qué partes de ti mismo podrían florecer si el crítico interior tuviera un poco menos de poder sobre tu vida cotidiana? ¿Qué sería posible si confiaras un poco más en esa inteligencia más profunda que Jung llamaba el sí mismo? Esa parte de ti que sabe más de lo que el ego consciente puede ver. No te pido que respondas estas preguntas ahora mismo. Te pido que las lleves contigo, que las dejes trabajar en ti durante los próximos días, que observes lo que surge cuando las tienes en mente. Porque hay algo que Jung entendió profundamente y que quiero que te lleves de esta conversación. Las preguntas correctas son más poderosas que las respuestas correctas. Una buena pregunta abre el espacio interior. Una respuesta prematura lo cierra. Y el espacio interior, ese territorio vasto y rico que existe dentro de cada uno de nosotros y que la mayoría apenas ha comenzado a explorar, es donde ocurre todo lo que realmente importa. Donde se forma el carácter, donde se sana el corazón, donde se encuentra la dirección genuina de la vida, donde se aprende, finalmente, a confiar en el proceso. Hay una imagen con la que quiero cerrar este recorrido, o más bien, con la que quiero abrirte a lo que viene después de él. Es la imagen de una semilla. Una semilla no se preocupa por convertirse en árbol. Tiene, dentro de sí misma, toda la información necesaria para su propio desarrollo. Tiene la inteligencia de saber cuándo es el momento de germinar, de cuándo crecer hacia la luz,
de cómo adaptar su forma al terreno específico en que se encuentra. No necesita que nadie le diga cómo ser árbol. Solo necesita las condiciones adecuadas: tierra, agua, luz y tiempo. Tú también llevas dentro de ti toda la información necesaria para tu propio desarrollo. Todo lo que necesitas para convertirte en la versión más plena de quien eres ya está en ti, en ese nivel más profundo que Jung llamaba el sí mismo. No en el futuro, no en otra persona, no en el logro de ciertos objetivos externos, sino aquí, dentro de ti, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Y las condiciones adecuadas no son la perfección, no son la ausencia de problemas, no son tener todo resuelto. Las condiciones adecuadas son, principalmente, que dejes de obstruir tu propio proceso con tanto control, con tanta preocupación, con tanta insistencia en que las cosas sean de cierta manera y no de otra. La tierra que necesita esa semilla interior es la honestidad. El agua que necesita es la compasión hacia ti mismo. La luz que necesita es la conciencia, la voluntad de mirar lo que hay en tu propia psique con curiosidad y sin juicio excesivo. Y el tiempo que necesita es el que es, no el que tú decides que debería ser, el suyo propio. Jung vivió hasta los 85 años y siguió explorando su propia psique hasta el final. Siguió teniendo sueños que le revelaban cosas nuevas sobre sí mismo. Siguió encontrando aspectos de su propia sombra que integrar. Siguió siendo sorprendido por su propio inconsciente. Y en ese proceso continuo, en esa apertura permanente al propio misterio interior, encontró algo que describía como una paz que no dependía de las circunstancias externas. Una paz que venía de estar en relación genuina con su propia totalidad. Eso es lo que se hace posible cuando dejas de preocuparte tanto. No la ausencia de desafíos, no la garantía de que todo saldrá bien según tus planes, sino algo más profundo y más duradero, una relación de mayor confianza con tu propia vida, una capacidad de estar presente en lo que es, en lugar de estar perpetuamente en guerra con lo que podría ser. Y desde esa presencia, desde ese centro que se va encontrando poco a poco en el trabajo interior, las cosas empiezan a acomodarse. No siempre de la manera que esperabas, a veces de maneras que no podrías haber imaginado, pero con una coherencia que, cuando la ves desde atrás, reconoces como tuya, como la expresión de algo que siempre estuvo ahí, esperando que le dieras espacio para manifestarse. Eso es lo que Jung vio en la psique humana, no un mecanismo defectuoso que necesita reparación constante, sino un proceso vivo, inteligente, orientado hacia la totalidad, que tiene su propia sabiduría cuando se le permite operar. Tu trabajo no es controlarlo todo, tu trabajo es conocerte lo suficiente como para dejar de obstaculizar tu propio proceso. Y en ese conocimiento, en esa relación cada vez más honesta y más compasiva contigo mismo, está la puerta hacia todo lo que estás buscando, hacia las relaciones que deseas, hacia la vida que sientes que es posible, hacia la versión de ti mismo que en tus mejores momentos ya puedes intuir. No tienes que llegar a ningún lado para empezar, solo tienes que estar dispuesto a mirar un poco más adentro, un poco más honestamente, con un poco más de gentileza de la que normalmente te permites. El camino empieza exactamente donde estás.